Productores de Esperanza, con su amigo Elías Gómez. Estamos en un nuevo estudio, ahora con el libro de Zacarías. Zacarías fue un profeta contemporáneo al profeta Ageo. Escribió en relación al mismo regreso del cautiverio. A diferencia de Ageo ya era una persona ya mucho más adulta, pero Zacarías era una persona que había nacido en el cautiverio, había nacido allí, y que su ministerio profético inició 16 años después de haber regresado del cautiverio. Por ende, el profeta había visto cómo el pueblo de Dios había estado en Babilonia y cómo fue todo su desenlace de su regreso. Zacarías es un profeta que nos habla desde una perspectiva de alguien que nació allí, alguien que no conocía la historia del templo antiguo que fue destruido, pero que había vivido y conocido la historia a través de sus padres, a través de sus ancestros. Es por eso que no es coincidencia que el versículo 2 hace referencia a sus padres. Aquí en el verso 1 dice así: en el 8º mes del 2º año de Darío vino palabra del Señor al profeta Zacarías, a diferencia de Ageo, que dice que vino palabra del Señor en el 6º mes. Un mes después llega Zacarías. El Señor se enojó en gran manera con vuestros padres. Volveos a mí, dice el Señor, volveos. Así dice el Señor Todopoderoso. Se repite 3 veces la frase dice el Señor en el versículo 2, haciendo énfasis en la palabra que Dios una y otra vez menciona a que el pueblo aprenda de las lecciones de sus ancestros, como Zacarías, que aprenda de las lecciones de sus padres, de sus abuelos, que ellos, a pesar de haber recibido la exhortación, a pesar de haber recibido el mensaje divino que cambien sus caminos, ellos siguieron con sus caminos perversos. Y el verso 4 dice: y no me escucharon ni me atendieron. Y el verso 6 dice: como el Señor Todopoderoso decidió tratarnos conforme a nuestros caminos y a nuestras obras, así lo hizo. Dios dijo y lo hizo. Y bueno, luego en el versículo 7 comienza una serie de visiones, unas 8 visiones en realidad. Las visiones tienen la intención de poder animar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. El verso 7 dice así: en el día 24 del 11º mes, en el mes Sebat, en el 2º año de Darío, es decir, en el mismo año, Dios le vuelve a hablarle al profeta porque él pueda hablar al pueblo, y él en la visión ve a jinetes que cabalgan caballos rojos y caballos de color más o menos como la uva, overos y blancos. En realidad no hay un significado para el color de los caballos, simplemente se los menciona para poder completar la narrativa de la visión. Pero lo que Dios quiere mostrar es que los caballos representan a los mensajeros, porque acá dice que el verso 9 dice así: entonces pregunté: ¿qué son estos, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo dijo: te mostraré lo que son. Estos son los que el Señor envió a recorrer la tierra. El énfasis es de que estos caballos son mensajeros que fueron a recorrer la tierra con la intención de poder ver el estado y poder registrar la situación. Así que no hay mucha relevancia en sus colores. Bueno, aquí hay 2 escenas. La primera escena es de que estos mensajeros recorren la tierra y encuentran a los
el verso 11 dice: hemos recorrido la tierra y la vimos toda reposada y quieta. Esto haciendo referencia a que los enemigos de la nación de Judá están todos quietos, tranquilos, felices después de haber conquistado a Jerusalén. En este caso Babilonia estaba quieta, tranquila, de haber hecho destrozos. Es por eso que el verso 12 dice así: ¿hasta cuándo, Señor, estarás enojado? Durante 70 años. Y bueno, y luego el versículo 15 se hace otra referencia y dice así: pero con gran enojo estoy airado contra las naciones que están despreocupadas. Yo estaba enojado un poco y ellos atraparon el mar. Una vez más se repite 2 veces que Dios está enojado con las naciones paganas, tanto así también como con la nación de Judá, y ello es que le llevó al exilio. Luego en el versículo 17 dice así: y el Señor volverá a consolar a Sion y a elegir a Jerusalén. Dios, después del cautiverio, decide volver a llamar a Jerusalén. Dios decide volver a usar al pueblo de Israel como la nación que habría de llevar, que habría de guardar los preceptos divinos, que habría de preservar el mensaje del Evangelio. Aún Dios tenía misericordia para con ellos. Luego en el versículo 18 y hasta el 21 se habla la segunda visión, la visión de los 4 cuernos. Estos 4 cuernos representan los poderes que habían dispersado al pueblo. El verso 19 dice: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. El verso 20: después me mostró 4 herreros. ¿Y qué son estos 4 herreros? Son aquellos que habrían de dispersar, a derribar los cuernos de las naciones, quienes alzaron su cuerno contra Judá. Es decir, Dios habría de juzgar a los justicieros, ¿no? Dios juzga a los jueces. Bueno, ¿cuál es la lección que podemos sacar de este capítulo? Es, uno, que Dios llama a Zacarías, alguien que nació en el exilio, para darnos a mostrar que Dios nos dice: no cometan el mismo error de sus antepasados. En ustedes está la clave para cambiar el futuro. En ustedes está la clave para romper la cadena, la maldición que viene arrastrando sus antepasados. En ustedes está la clave. Y segundo, que Dios es un Dios de amor y que va a volver a restaurar a su pueblo. Quizás tú has caído, quizás hemos caído en algún pecado, pero Dios nos dice: volveré a elegirte. Yo te elijo, yo te cuido, yo te protejo. Bueno, este es el mensaje que nos da Zacarías, capítulo 1. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.